Muy buenos días a todos y, como siempre, un gozo muy grande el tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor. Y en esta mañana os voy a pedir que vayamos a un pasaje que se encuentra, dos versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34. Éxodo, capítulo 34. Y vamos a leer lo que son de los versículos 6 y 7 de Éxodo 34. Dice así la palabra del Señor: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pues esos dos versículos claves, centrales, son los que en esta mañana quiero compartir con vosotros, centrándonos en lo que es el amor de Dios. Y muchas veces hay pasajes o hay versículos que lo leemos y cuesta un poco de trabajo ver cómo se puede cuadrar esto, porque aparentemente con nuestros ojos vemos el versículo y si lo volvemos a leer bien, pues da algunas circunstancias donde sí se ve cosas importantes, cosas interesantes, pero hay que cavar bastante para ver precisamente acerca del tema del amor. Pero vuelvo a repetir, desde unos ojos quizás muy mundanos. Pero vamos a ver, porque el libro del Éxodo es un libro que contiene sobre todo las primeras palabras, las primeras menciones de amor, cuando habla de amor en la Biblia. Sobre todo cuando estas palabras de amor que adopta la Biblia, pues están en forma del amor que Dios tiene hacia su pueblo. Sobre todo al pueblo de su pacto. Y en este pasaje, en estos dos versículos que hemos leído, al menos es la tercera vez, en la tercera ocasión, donde está hablando precisamente acerca del amor de Dios a su pueblo. Pero estos versículos están situados en un lugar bastante interesante en el libro del Éxodo que hemos leído, porque están situados prácticamente, si os dais cuenta, al final de un relato que es dramático, un relato que es devastador, porque habla acerca de la rebelión de Israel, cuando el pueblo creó y adoró el becerro de oro. Todos conocemos, ¿verdad? Conocemos el pasaje. Esta historia, una vez que la leemos, una vez que la recordamos, la del becerro del oro, nos vienen muchas preguntas a nuestra mente. Preguntas sobre todo acerca de plantearnos acerca del amor, el amor de Dios. Yo no sé si a vosotros os ha llegado en alguna ocasión, leyendo estos textos, a plantearnos estas preguntas. Pero también nos puede llegar, leyendo estos versículos y leyendo sobre todo el pasaje del capítulo 32, 33 y 34, que está hablando y haciendo referencia a este becerro de oro, también nos puede venir la pregunta, el planteamiento de pensar qué imagen de Dios es la que realmente se está revelando partiendo de esta historia tan importante, tan fundamental dentro del Antiguo Testamento. Como no vamos a leer los 3 capítulos, pero sí es necesario que para poder desarrollar el versículo 6 y el versículo 7 de este capítulo 34 que hemos leído, es importante que os lea unos versículos que entran dentro del contexto y podemos tener un poco la panorámica general, aunque luego vamos a leer otros textos más sueltos, pero una panorámica general acerca de lo que ha sucedido. Vamos a leer en el capítulo 32 de Éxodo. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte,
Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate, dice el versículo 13, de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Y entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de peleas hay en el campamento. Y él respondió: no, es voz de alaridos de fuertes. No es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo esparció sobre las aguas y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí podemos, hasta ese versículo 23, porque luego vamos a coger varios versículos más, pero creo que tenemos ya una visión un poquito lo suficientemente amplia para ver lo que realmente había ocurrido en este tiempo y para poderlo, como he dicho antes, meterlo dentro del contexto de los 2 versículos, del versículo 6 y 7, que os he leído al principio del capítulo 34. Lo que está hablando en estos versículos que hemos leído está hablando acerca de lo que es la gran apostasía de parte de su pueblo, del pueblo de Israel. Y nos vamos a centrar, porque hay muchísimas cosas que podríamos estar viendo, pero nos vamos a centrar en el amor de Dios, como he dicho al principio. Y para ver esto, en este pasaje
lo hemos enmarcado precisamente leyendo estos versículos dentro de toda la historia. Según nuestros ojos modernos, tan influenciados, ¿verdad?, muchas veces por el modernismo y por el buenismo de nuestra sociedad, el incidente del becerro de oro nos puede llegar a parecer hasta incluso en algunos momentos curioso en diversos sentidos. Cuando leemos este pasaje y lo meditamos, podemos preguntarnos por qué llegó a tal esta rebelión en el pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que desencadenó esta rebelión? ¿Por qué un becerro de oro llegaron a hacerse en el pueblo de Israel mientras pensaban que Moisés había perdido y estaba por ahí perdido y que no iba a volver a regresar? ¿Qué es lo que hubo tan grave en los actos del pueblo como para que nos encontremos con un Dios que expresa de una manera muy fuerte, muy poderosa, lo que es la ira y emite al mismo tiempo un juicio que, como vamos a ver ahora a continuación, es un juicio prácticamente devastador para el pueblo de Israel? ¿Y cómo? ¿Cómo puede considerarse amorosa la respuesta de parte de Dios cuando por medio hay ira, la ira que sale de Él, y por medio hay también un juicio que es bastante condenatorio? Mirar, tenemos que destacar que los actos del pueblo están sobre todo motivados por algo muy claro: la profunda incapacidad para creer que Dios mantendría sus promesas. Esto nos puede llamar bastante la atención. Pero en definitiva, cuando estamos viendo, nos damos cuenta que al pueblo le costaba creer, tener la suficiente confianza de que Dios iba a ser capaz de mantener sus promesas con el pueblo. El pueblo, tenemos que verlo en este contexto que hemos leído, que está solo, que tiene que actuar en consecuencia antes incluso que estar esperando. Mirad lo que os he leído. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha podido ocurrir. Moisés, en estos momentos, era el único intermediario entre el pueblo y Dios. Por lo tanto, esta larga espera que el pueblo tenía, pues era una ausencia que venía acompañado del pueblo poco menos que un ataque de pánico. El pueblo se encontraba solo en mitad del monte, en mitad del desierto, y Moisés, como se suele decir mucho ahora, ni estaba ni se le esperaba. Parecía que había desaparecido, que le había ocurrido algo, pero la cuestión es que su pueblo había quedado totalmente solo y desamparado. Entonces, hay un síntoma de pánico dentro de la actitud del pueblo en este periodo de espera. Esto no es la primera vez que le ocurre al pueblo de Dios. Esto no es la única vez que le ocurre. Si os acordáis, en el propio libro del Éxodo, cuando salen de Egipto, a la altura del capítulo 14, llega un momento que el pueblo de Dios dice que cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Os acordáis también de aquel pasaje? El mar por delante, el ejército egipcio por detrás, y aquí no había quien se pudiera escapar de tal situación. Habían llegado, por así decirlo, a una calle que no tenía salida. El pueblo se desespera también. Aquí, como digo, el pueblo estaba ahora abandonado en el desierto y existía también cierta sensación, por el texto que leemos, de cierto distanciamiento también con Moisés. De ahí que el pueblo intenta justificar una decisión importante. Dice la de hacerse un Dios que vaya delante de nosotros. Lo que es peor, el versículo 4 que hemos leído, atribuyen
a este Dios que han construido con sus propias manos, le atribuyen el mérito del Éxodo. Es decir, todo lo que ha ocurrido en la vida del pueblo de Israel hasta llegar a ese momento, termina el pueblo poniéndolo y atribuyéndolo a esos dioses, a ese Dios que ha construido con sus propias manos. No podía haber mayor contraste con el anuncio que nos encontramos en los 10 mandamientos, precisamente también en el capítulo 20 de Éxodo. ¿Os acordáis en qué se sustentaba el decálogo, en qué se sustentaba el principio, los primeros mandamientos de parte de Dios? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, que te saqué de la casa de servidumbre. Pues ahora Israel está de alguna manera reescribiendo, por así decirlo, la historia. Está cambiando el objeto de su lealtad. Está reconfigurando el pasado para que encaje de alguna manera con el nuevo presente. Esto es algo que hoy en día sucede con bastante facilidad también. Si lo que se está haciendo en la actualidad no encaja para nada, está fuera de todos los acuerdos que hay en el pasado, de todos los pactos que puede haber en el pasado, cambiamos el pasado y ya está. Eso es lo que estaba haciendo el propio pueblo de Dios con Jehová. El becerro de oro no era en la práctica una representación. El becerro de oro venía a ser una representación más bien casera, una representación de la presencia divina, pero de un Dios, como digo, creado por los propios israelitas, creado por el propio pueblo, un Dios casero. Venía a ser este becerro de oro como un tabernáculo, como un arca, alternativos al que tenía, al que Dios le había dado. Y tenía un propósito fundamental. El propósito era de reemplazar a Dios con dioses que ellos mismos habían fabricado, de cuya presencia estaban dispuestos incluso a depender. Yo no sé si estamos sumando todo lo que en esta secuencia el pueblo de Israel estaba llevando a cabo. El rechazo de Dios por parte de Israel no se puede pasar, ¿verdad?, ni mucho menos por encima. No es pequeña cosa lo que el pueblo está haciendo delante de su Dios. Los israelitas han negado el fundamento de su relación de pacto con el Dios que los ha salvado. Lo han renegado. Han transgredido, como hemos visto, los primeros mandamientos. Han dado prácticamente la vuelta a todo lo que es la historia del Éxodo y han terminado anunciando una especie de declaración de independencia, por así decirlo de una manera unilateral, ellos mismos. Se ven suficientemente preparados para hacer esto. Están recreando, como digo, su propia narrativa del Éxodo y están incluyendo en esa narrativa sus propios dioses, dioses creados por ellos. Hermanos, el temor de Dios se ha evaporado de parte del pueblo. Se ha perdido el temor de Dios con este tipo de actitudes. Actúan sencillamente como si Dios no existiera. ¿Nos damos cuenta en la secuencia que estamos leyendo? Han anulado o han intentado anular por completo a Dios. Se han olvidado del Dios salvador de sus vidas. Así que con estos actos se completa prácticamente la apostasía que nos narra este capítulo 32. Y esta es la narración de alguna manera de lo que es la caída en el Éxodo. El rechazo por parte del pueblo de la obra de salvación divina, que era la obra de salvación que venía a ocupar prácticamente los primeros 31 capítulos del libro del Éxodo. Pero vamos a seguir y vamos a ver que la pérdida de confianza en la promesa de Dios, esa falta de confianza en la bondad de Dios y en su provisión, ese desprecio hacia sus mandamientos, esa celebración incluso que se encuentra Moisés cuando llega de adoración falsa y hasta incluso una cierta, si os dais cuenta, arrogancia
de parte del pueblo que muestra cierto orgullo, porque les puede llegar incluso a pensar de que ellos pueden prosperar gracias a esos dioses que han llegado a hacer, han llegado a crear con sus propias manos. Pues todo esto termina, como digo, en una apostasía que poco menos ha anulado el pacto. Lo han roto. Han quitado del medio de un plumazo al Dios Salvador que los ha salvado, que los ha sacado, que los ha dirigido, que los ha guiado, que los ha dado la provisión de lo que necesitaban, pero ellos lo han anulado por completo, rompiendo por completo, como digo, ese acto, ese pacto. Trágicamente, esta infidelidad no va a ser la única ni la última que va a cometer el pueblo de Israel. Lo que hemos leído hasta el final, y el capítulo 33 y el 34, lo que está sencillamente hablando este capítulo del Éxodo, es sencillamente el presagio de un patrón que va a ser bastante frecuente de infidelidad que va a ir apareciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y hasta aquí vemos la apostasía, un poco el resumen amplio de todo lo que es el marco en el cual nos encontramos de la actitud que ha tenido el pueblo de Dios con aquel que, como he dicho, es su Señor, su Salvador, que lo ha mantenido en los momentos, la ha librado de todo lo malo, y esta es la actitud de su pueblo. Pero vamos a ver ahora lo importante, y es, ante tal daño que hace una de las partes de este pacto, el pueblo en este caso, ¿cuál es la respuesta de parte de Dios? Nosotros nos podemos poner en cualquier momento, cualquier pacto que uno hace. Para que haya un pacto hay dos partes. Un pacto, una especie de contrato, y cuando hay una parte que evidentemente no cumple ese contrato la otra parte pierde por completo, ya lo sabéis, pierde la otra parte por completo toda la confianza, se pierde prácticamente todo y termina rompiéndose ese pacto. Me interesa mucho saber, y creo que nos interesa mucho saber, cuál es la respuesta de Dios ante esta actitud tan dura que tiene su pueblo con Él. ¿Qué es lo que ocurre cuando en el capítulo 31, en el versículo 7, en el momento en el que Jehová le dice a Moisés, en medio de una de sus conversaciones, estando en su presencia, dice: anda, baja, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido? A partir de aquí, hermanos, lo que está en juego es si la apostasía de Israel está señalando el final de la nueva nación según los propósitos de Dios. Y ante esta pregunta nos encontramos con una serie de diálogos que Moisés tiene con Dios. Hay 4 diálogos importantes entre Dios y Moisés. Y en esos diálogos podemos seguir la respuesta de Dios al pecado de su pueblo. Una respuesta que viene a culminar precisamente en los 2 versículos centrales que os he dicho al principio, del versículo 6 y el versículo 7 del capítulo 34. Estas conversaciones, las conversaciones y estos diálogos que tiene Moisés con Dios, vienen a ser uno de los pasajes más destacables que nos podemos encontrar prácticamente en la Biblia. Son 2 pasajes importantes. Nos dice el pasaje que Moisés persuade a Dios para que se aparte de su decisión inicial de tratar a Israel tal como realmente merece alguien que ha transgredido la confianza y el pacto que tenía con Dios. Y esto hubiera, imaginaros, si esto se lleva a cabo, esto hubiera supuesto la destrucción absoluta si concluye precisamente las promesas de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que nos encontramos en estos diálogos?
nos encontramos una trayectoria en las respuestas de Jehová, en las respuestas de Dios. Una trayectoria que va desde la ira, donde viene el juicio, donde nos encontramos una amenaza que apunta a la más completa destrucción, hasta la ira, el juicio y una nueva promesa de la tierra, pero eso sí, algo importantísimo, como ahora también lo vamos a ver, el abandono de la presencia divina. Así como un nuevo acuerdo, un nuevo pacto que estaba señalando la aceptación de parte de Dios, las peticiones de Moisés. Es muy interesante. No hay tiempo, ni mucho menos, por supuesto. Esto lo digo para que en vuestras casitas cojamos los 3 capítulos estos que he dicho, lo leamos, escudriñemos la Escritura, porque tiene una enseñanza fantástica que no nos da tiempo de verla aquí todo, ni mucho menos. Pero vamos a destacar 3 temas presentes, 3 temas interesantes que nos llaman bastante la atención. 3 temas importantes que apuntan a lo que queríamos apuntar al principio, acerca del amor y acerca del juicio de Dios en medio de todo este contexto. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Lo primero que nos llama la atención, estamos en el capítulo 32 que hemos leído, pero estos versículos no los hemos leído, así que lo voy a leer. Dice en el 30 del capítulo 32, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Y entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermano, el futuro del pueblo de Israel, en medio de todo esto, nos damos cuenta que estaba prácticamente pendiendo de un hilo. Y Moisés nos está diciendo que ascienda al monte para tener un segundo diálogo con Dios. Y esta vez, ¿qué es lo que hace Moisés? Porque poco menos que Moisés lo que es, se viene a ofrecer a sí mismo como sacrificio expiatorio por el pueblo. Es lo que está haciendo Moisés cuando se presenta en este diálogo delante de Dios. Pero ¿qué pasa con esta oferta de parte de Dios? Dios la rechaza. Y la rechaza por un motivo muy claro. Ningún ser humano nunca podría expiar el pecado de su pueblo. Pero hay una segunda cosa, un segundo tema que nos llama también poderosamente la atención. Y es lo que he dicho antes. Mirad qué cosa tan interesante, la importancia de la presencia de Dios. Dice el versículo, ya vamos al capítulo 33, versículo 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Sabéis lo que esto podía significar y lo que significaba, de hecho, llegar esta noticia al oído del pueblo? Porque esta es una noticia que es tremendamente devastadora. Es una noticia que, como dice luego el versículo siguiente, el versículo 4, el pueblo se lamenta. Dice el versículo 4 que cuando oyen esta mala noticia, vistieron luto y ninguno llegó a ponerse sus atavíos. La retirada, hermanos, de la presencia de Dios está señalando el final de Israel. Si Dios no está con su pueblo, no tiene sentido, no tiene nada. Es la presencia de Dios el que da el poder y el que da el sentido de su pueblo. Pero sin embargo, el duelo de Israel no es la última palabra. Hay otro diálogo posterior a esto que viene a dar como resultado un segundo cambio de propósito también por parte de Dios. Moisés dice a la altura del versículo 13, ruega a Dios que recuerde que esta nación, este pueblo que ha cometido tal acto de apostasía, este es tu pueblo. Y se lo recuerda Moisés a Dios. Su respuesta es afirmar a Moisés. Mirad lo que dice el versículo 14 del capítulo 33. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Jehová está afirmando a Moisés, pero sigue con su negativa de estar delante de su pueblo por este acto de apostasía que había hecho. Y entonces Moisés, dice el texto, que le insiste a Dios,
con su petición para que sea todo el pueblo el que sea partícipe de su presencia. Hermanos, como he dicho, la presencia de Dios es lo que hace destacable a Israel, porque sin su Dios no serán absolutamente nada. Así que con su respuesta llegamos al punto culminante donde la apostasía de Israel nos encontramos. ¿Qué respuesta final es la que tiene Dios después de esas conversaciones con Moisés? Le dice el versículo 17 del capítulo 33, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Hemos llegado, como digo, a ese punto culminante en la respuesta de Dios ante la apostasía de Israel. Inspirada a cada paso, la insistencia de Moisés delante de Dios, delante de Jehová, con quien Dios está, dice, complacido. También haré esto que tú has hablado. Hay un tercer tema, que es la respuesta de Dios, que viene a manifestar una gracia, que viene a manifestar una misericordia, que viene a manifestar una compasión que terminan conduciendo al perdón y terminan conduciendo a un nuevo comienzo. A la altura del capítulo 20, donde está la entrega en un principio de las tablas de la ley a Moisés, en esa entrega del decálogo y de las 2 tablas de piedra, os acordáis, no lo voy a leer ya por el tema de tiempo, pero acordáis que vienen acompañadas, ¿no?, de impresionantes señales del poder y de la gloria de Dios. Moisés va a ser testigo ahora también de una nueva entrega. El principio del capítulo 34 habla de que va a hacer a su pueblo una nueva entrega de esas tablas dadas por Dios. Pero también va a haber una manifestación gloriosa de toda la bondad de Dios. Dios va a mostrar su bondad de una manera majestuosa, así como la nueva elaboración de las tablas. Y durante este encuentro, ¿sabéis qué va a ocurrir? Se va sencillamente a proclamar el nombre de Dios. En ambos relatos, la decisión divina de conceder a Israel su misericordia, pues viene muy en la línea de lo que el hermano antes de la predicación estaba orando, porque el conceder a Israel su misericordia y su compasión es totalmente inmerecida. Solamente la van a recibir por la gracia, por el amor y por la misericordia divina. Así que podemos decir incluso que en este nuevo acto, en este nuevo pacto con Israel, es un pacto que está lleno de una evidencia mayor de gracia y de compasión, porque conducen sencillamente al perdón de su pueblo ante la barbaridad, ante la apostasía, ante todo el daño que han hecho delante de Dios, tomando las decisiones y llevando a cabo los distintos actos que han estado llevando. Así que vamos a ver finalmente estos 2 versículos otra vez, ya que lo hemos metido todo en el contexto. Y viendo en ese contexto cogen o tienen más lógica y lo vemos más claro cuando estamos estos versículos ahora mirando acerca del amor, acerca de la gracia y acerca de la misericordia que Dios tiene o ha tenido con su pueblo después de este acto de apostasía. El versículo 6 y el versículo 7, el amor, la gracia, la compasión de Dios, cómo se manifiesta, ¿no?, a la hora de perdonar a Israel. Y viene a manifestarse de una manera incluso más profunda cuando vemos y analizamos precisamente lo que hemos visto, la infidelidad de su pueblo, la infidelidad de su pueblo delante de Dios. Ahora Dios se le describe en términos humanos para que de alguna manera lo podamos entender, aunque Dios ni tiene mano para tapar el rostro de Moisés, ni tiene espalda para que Moisés la vea, pero en términos humanos, ahora Dios va a manifestarse delante de Moisés. Pero hay una cosa interesante, la idea no es la descripción literal del paso de Dios. La idea central no está en ver la espalda de Dios de parte de Moisés, sino que es que Moisés realmente ve
y Moisés experimenta parte del misterio y de la gloria de la presencia del propio Dios. Además, viene a ser testigo de algo que nunca jamás Moisés ha visto y que no va a volver a ver en su vida. ¿El qué? Como dice el texto, la máxima cantidad de la justicia de Dios que puede ver un ser humano sin morir. Los versículos 6 y 7 de este capítulo 34 de Éxodo vienen a ser el punto culminante del episodio del becerro de oro. Viene a ser el punto culminante en el cual revelan la naturaleza esencial de Dios, del Dios de Israel. En estos dos versículos se revela realmente su persona, su esencia, su naturaleza. El versículo 6, daros cuenta que comienza con una repetición. Señor, Señor, Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé. Lo vemos en distintas traducciones. Pero lo que viene a subrayar en esa repetición que sale de boca del mismo Dios es el nombre de salvación de Dios. El nombre de salvación de Dios. Un Dios que a pesar de todo lo que le ha hecho su pueblo, vuelve a comprometerse a salvar a Israel. Yo no sé si nos damos cuenta, ya enfocándonos en el amor y la misericordia de Dios, ¿puede haber mayor expresión de amor? Nos damos cuenta cómo el sentido del amor que aparece en el Antiguo Testamento, en el amor que aparece en la Biblia, se asemejan bien poco al amor que nosotros hoy en día entendemos o tenemos el concepto de amor que hay hoy en día en nuestra sociedad. No se parece prácticamente en nada. Este es el amor, esta es la misericordia, esta es la gracia que el Dios Salvador está manifestando sobre su pueblo, un pueblo que ha sido idólatra, un pueblo que le ha vendido, un pueblo que lo ha borrado, ha querido borrarlo de la historia, un pueblo que lo ha sustituido por dioses hechos de su propia mano. Y cuando hacemos dioses con nuestras propias manos, lo hacemos para que Dios haga prácticamente lo que nosotros queremos que se haga. Hay un término, cuando hablamos acerca del amor en el Antiguo Testamento, el término hebreo que habla acerca del amor, que es el término Gesed, que ya hemos hablado muchas veces y hemos predicado acerca de él, que es el amor que aparece en el Antiguo Testamento. Llega incluso más, ese término es tan grande ese término, que cuesta trabajo de encontrar palabras en el vocabulario castellano, en el inglés, la palabra adecuadas para expresar lo que realmente significa ese Gesed de Dios. Es el amor que nosotros entendemos. Pues este Gesed transmite el sentido de una relación profunda, que a menudo está sellada mediante pacto. Una relación caracterizada por el Gesed es una relación de amor, de buena voluntad, de lealtad, de fidelidad. El Gesed de Dios significa que es lento para la ira, que su naturaleza amorosa significa que no es irascible. Y uno dice, pues no vaya tú, pues entonces el texto que has cogido a lo mejor parece que no es el más indicado. Dios no es irascible, ni es impredecible, pero hay una cosa importante, Él va a seguir airándose contra todo pecado y va a actuar conforme a su voluntad en justo juicio. No va a permitir el pecado. No podamos entrar en nuestro buenismo de ahora en día, de nuestros tiempos, y pensar que el amor de Dios, como la Biblia dice, cubre todo. Ese amor va a pasar por alto cualquier tipo de rebeldía, de pecado que haya en la vida, aunque sea de su propio pueblo. No, no. Y el versículo 7, pues, encaja perfectamente en este mismo contexto y viene a describir el carácter de Dios. Y en este versículo 7, ya no hay tiempo, ya estamos terminando, pero os invito a que hay un hermano muy conocido, John Piper, que estuve mirando también acerca del comentario, acerca de estos versículos, porque desde nuestros ojos vemos esto y nos llama bastante la atención y nos llegan preguntas, sobre todo el versículo 7, que nos hacen
nos puede llegar a tener algunas dudas y algunas preguntas. ¿Cómo puede ser alguien malo poder ser perdonado? ¿Cómo es posible perdonar al injusto? ¿O cómo el injusto puede llegar a ser perdonado? ¿O cómo puede haber, incluso debido al pecado, esta maldición que puede llegar hasta generaciones, tercera, cuarta generación en las propias familias debido al pecado? Es bastante interesante, y lo digo en cuanto a este comentario del hermano John Piper, porque nos despeja bastante las dudas y nos dice, mira, la manera mejor de explicar esto lo explica el propio Antiguo Testamento. Y nos habla de un par de profetas del Antiguo Testamento, concretamente coge al profeta Joel, coge también al profeta Jonás, y ahí te deja bastante claro una cosa, lo mismo que te coge a Ezequiel, y viene a dar a entender y viene a decirnos que Ezequiel está presentando precisamente al Hijo que no sigue los pasos del Padre. Es decir, si el Padre es pecador, Ezequiel está presentando los pasos del Hijo que está buscando a Dios y que obedece a Dios en sus pasos. Y Ezequiel mismo está diciendo que, por lo tanto, no tiene por qué el pecado o las consecuencias de ese pecado estar recayendo sobre sus hijos. Hay, por lo tanto, está hablando Ezequiel acerca de lo que es una responsabilidad personal. Y lo mismo pasa, como he dicho, con Joel, y lo mismo pasa con Jonás, que es muy interesante porque lo que viene a decir en definitiva es que si se vuelven al Señor, Él se arrepentirá del mal que ha pronunciado contra ellos. El perdón es para aquel que se arrepiente. Hay perdón para el que se arrepiente, pero no hay perdón para el que no está dispuesto de buscar el arrepentimiento, no tiene un corazón de arrepentimiento delante de Dios. Es interesante, no podemos profundizar más en esto, pero es interesante de ver esto, como digo, los capítulos. Si alguien tiene interés, luego le doy los pasajes de Joel, de Jonás y también el de Ezequiel. Pero lo que viene a dar a entender es que la obediencia del pueblo traerá bendición no solo para la generación fiel, sino también para sus sucesores. De igual manera que la desobediencia, seguida por el juicio divino, tendrá consecuencias graves, no solo para los que son practicantes infieles, sino para las generaciones posteriores. Lo que se tiene a la vista no son tanto los descendientes, ni literales, ni consanguíneos, que son castigados por los pecados de sus parientes, sino dice un sentido más amplio de la responsabilidad como pueblo. Es interesante verlo porque prácticamente esto viene a cuadrar bastante, y por eso el versículo 6 y el versículo 7, dentro del contexto del becerro de oro, nos viene a hablar y nos viene a dar a entender, y podemos comprender que el Dios que tenemos aquí delante no es como se nos quiere presentar muchas veces, de que hay un Dios del Nuevo Testamento y hay otro Dios en el Antiguo Testamento, y que el Dios del Antiguo Testamento, un Dios irascible, un Dios que nada más que castiga, que está lleno de ira. No. Desde el principio, el libro del Éxodo nos está hablando, y lo estamos viendo en toda la Biblia, que el Dios que nos está presentando aquí, el Dios que está hablando en el capítulo 32, 33 y 34 de Éxodo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios de gracia. Lo maravilloso del episodio del becerro de oro no es la ira de Dios, sino como esa ira y ese juicio devastador han quedado apartados a un lado por su gracia, por su amor, por su misericordia. Transmite la buena noticia de cómo ese Gesed de Dios atempera su justo juicio debido a las súplicas de Moisés en beneficio de Israel. El juicio severo, pero legítimo, que traería como consecuencia, si llega a ser así, la destrucción de Israel por su deslealtad al pacto, dice que se ha apartado para poner en su lugar la renovación y el perdón de Dios. Su amor, su compasión, su misericordia y su gracia, hermanos, sobrepasa el impacto que tiene la apostasía de Israel. Ese es el Dios de amor, el Dios de misericordia,
que cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, vino a confirmar que Dios es quien dijo ser también en el monte del Sinaí. Un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, el que se vuelve de su pecado y confía en Jesucristo como Salvador y Señor, tendrá abundancia en la misericordia de Dios, de una manera tan abundante como hemos cantado, como el mar. ¿Cómo sabemos que Dios es de esta manera? Porque Jesucristo lo vivió y lo selló con su propia sangre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor siga estando en nuestras vidas y que nosotros, pues cuando leemos cosas para que no se repitan también en nuestras vidas, para que lo sepamos, que tenemos un Dios único, verdadero, justo, que no está dispuesto a que pase por alto el pecado en nuestras vidas, pero vemos de una manera clara y podemos dar testimonio de ello, que su amor, su gracia y su misericordia están presentes en nosotros siempre. Que el Señor nos bendiga.